Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos de Radio Sefarad con el presidente de la comunidad judía de las Islas Baleares, Ariel Girondi. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, te queríamos convocar porque este domingo 7 pues va a tener lugar un acto que no es la primera vez que se celebra, pero que parece que se va a convertir en una tradición. El nombre en mallorquín es Sacre Madisa, que significa y qué significa históricamente. Pues bueno, efectivamente lo vamos a hacer este domingo día 7, aunque la fecha es el 6, pero siendo Shabbat lo hemos trasladado al día 7. Pero la fecha original es el 6 y la Junta Directiva ya hace un año tomó la decisión de tomar esta fecha como un punto de arranque para nuestro contacto con la historia de los chuetas de Mallorca, porque en esa fecha, un 6 de mayo de 1691, se produjo un auto de fe donde fueron asesinados, quemados, 37 chuetas aquí en Palma de Mallorca. Ujú, Y entonces, en conmemoración de este hecho, lo hemos convertido en una fecha propia de la comunidad. ujú. Porque Mm. tiene esas características tan singulares que son tan, como dice la palabra, tan singulares como en la propia comunidad de los chuetas, ¿no? Que es un hecho bastante diferencial dentro de las comunidades judías del mundo. Si puedes explicarnos. Bueno, los chuetas son los descendientes de judíos conversos de las dos grandes fechas de conversiones forzadas, básicamente a finales, bueno, a mediados del siglo XV se produjo la gran conversión de todos los judíos de Mallorca. Con lo cual, cuando llega el decreto de expulsión de reyes católicos, en Mallorca ya no hay judíos. Son cristianos nuevos, son conversos, pero ya judíos no existen. Y a mediados del siglo XVII hubo otra conversión de los que podían quedar practicando un criptojudaísmo en un momento determinado, aunque eso tampoco queda muy claro. Bueno, en definitiva, lo que es Chueta es precisamente el, los descendientes de los anusim, de los forzados a las conversiones dentro de Mallorca. Ujú. Bueno, pero a pesar de estas presiones, estas conversiones forzosas, vemos que incluso en fechas que suponen 200 años después, en 1691, todavía habían autos de fe y se mataban a personas que, según las investigaciones de la Inquisición, seguían practicando el judaísmo. Bueno, sí, la Inquisición desaparece en España. Bueno, desaparece en diferentes momentos después de la proclamación de la Constitución de las Cortes de Cádiz. Después, al volver Fernando VII en otro periodo ah, totalitario, vuelve a cambiar y definitivamente desaparece en 1833. Entonces, durante ese periodo, desde 1472, que es cuando se crea, hasta su final, la Inquisición tiene su representación en Mallorca, que ha tenido diferentes etapas, diferentes momentos, dependiendo de cómo estaba en aquel momento la política nacional, pero bueno, tenía unas actitudes u otras. En este periodo, incluso ya tan moderno como era 1691, se produjo ese hecho en el que se ejecutó a 37 personas, una cosa nunca vista en la isla y que da cuenta de que, bueno, tuvo su momento álgido a final del siglo XVII y que realmente no tiene parangón en la historia de España. Eso creó un trauma tan profundo en la sociedad, básicamente en la sociedad mallorquina, no, pero los descendientes de judíos conversos sí, que se ha venido arrastrando prácticamente hasta el día de hoy. Lo que sí ha habido, y de vez en cuando surge algo, es una discriminación clara hacia los miembros de este grupo. Mm. Bueno, que están caracterizados por una serie de apellidos, ¿no? Antes también vivían en un barrio determinado, pero digamos de que la discriminación se siguió haciendo efectiva a través de los apellidos, supongo.
Sí, lógicamente, cuando se producen las conversiones forzadas, los judíos en aquel momento van tomando diferentes nombres, básicamente de sus padrinos cristianos, para poder ingresar en las comunidades, y eso se va manteniendo a lo largo de los siglos. Cuando los autos de fe, que no es el único, sino que ha habido anteriores, se dan en la isla, una de las condenas era que el apellido quedara reflejado en los sanbenitos, en las corozas colgados en la iglesia de los dominicos de Palma de Mayo. Entonces, ahí estaban como un sistema infamante para que la sociedad mallorquina pudiera ver quiénes eran los que habían sido condenados, y eso añadía un plus buscado, porque digo, formaba parte de la misma sentencia, de un oprobio especial. Bueno, lo que sucede es que con los años, con el paso de los años, de los siglos, porque hubo un par de siglos, esos sanbenitos, estas corozas que estaban colgadas en el convento de Santo Domingo, fueron perdiendo por el efecto del humo, de las antorchas, del aceite, de las lamparillas, etcétera, etcétera, fue perdiendo la visibilidad y los nombres se fueron borrando. Entonces la Inquisición pidió en 1650-52, pidió a la Suprema de Madrid poder renovar los sanbenitos para que siguieran cumpliendo su función jurídica en aquel momento. Pasa que la Suprema de Madrid solamente autorizó a renovar los últimos. Todos los anteriores se destruyeron y solamente quedaron lo de los últimos autos de fe de mediados del siglo XVII. Y esos son los apellidos que han quedado como Chuetas. Como vemos, no son los únicos apellidos que formaban parte de la comunidad judío-conversa, pero sí fueron los últimos y son los que han quedado. Los restos se diluyeron dentro de la sociedad, tuvieron sus matrimonios mixtos, etcétera, etcétera, pero los Chuetas no. Ahí, en ese sentido, las sentencias se cumplieron en toda su extensión hasta el punto de que, bueno, en algunas ocasiones ha durado prácticamente hasta el siglo XX. Solamente a partir del auge turístico de los años 60, 70 en Mallorca, ha ido rebajándose un poco esta cuestión, pero de vez en cuando con las personas un poco más mayores, porque para los jóvenes eso no les dice nada. Pero bueno, la gente más mayor todavía hay de vez en cuando algún ratismo del asunto. Ujú. Bueno, hace poco hemos visto esta película documental que se ha rodado justamente sobre este tema. Yo creo que hay un gran desconocimiento de este fenómeno del que hablabas, de los chuetas, no solamente entre los jóvenes hoy en día en Mallorca, sino en el mundo judío en general, ¿no? Sí, exacto. El documental del que hablas era el que ha hecho Daniel Rothstein, que es miembro de nuestra comunidad y en las que hemos colaborado todos. Y asimismo está Miguel Segura, que forma parte de la junta directiva, de las dos últimas juntas directivas, que es posiblemente el especialista en el tema. Él sí es Chuetas, sus dos apellidos son Chuetas, y él es el gran conocedor del tema. Ujú. Uh, Claro, ¿qué sucede? Que quitado del ámbito estrictamente mallorquín, porque ni siquiera en Menorca y en Ibiza se conoce esta situación, quitado del ámbito mallorquín, no suena absolutamente para nada. De vez en cuando ha venido algún rabino, como Rav Valis de Israel, para interesarse por el tema y están verdaderamente asombrados que eso haya permanecido inalterable en el tiempo durante los últimos 350 años. Pero efectivamente es así. Por otra parte, no ya hablamos de cuestiones históricas, documentales o tradicionales, etcétera. No, hace ya unos 10, 12 años, desde la Universidad de las Islas Baleares, la doctora Picornell hizo un estudio genético sobre los chuetas y los resultados fueron absolutamente asombrosos. Es decir, se ha mantenido la pureza del grupo, grupos endogámicos, fuertemente endogámicos, se ha mantenido a lo largo de los siglos y realmente forman grupos muy especiales. De los orígenes provienen la gran mayoría de Oriente Medio. Es decir, que ahí queda reflejado, y estamos hablando de pruebas estrictamente científicas, donde ahí no interviene la parte ideológica del autor en absoluto, queda demostrado que efectivamente sí son
descendientes de judíos, incluso alguno provendría del centro de Europa, ¿vale? Por tanto, serían Ashkenazim, la gran mayoría son sefardíes, pero también habría un porcentaje pequeño de Ashkenazim. Y esta es la historia, una historia desconocida por la Rabanut, que nosotros desde la Junta, y precisamente porque han formado parte de ella tanto Miguel Segura como Pinjas Ben Abraham, que conoces como el gran estudioso de la cocina sefardí en España, Y pues gran bueno, colaborador de Radio Sefarad. sí, una bellísima persona, un muy buen amigo y en una palabra hablar de Pinjas es hablar de la bondad en persona. Entonces, bueno, empezamos a dar a conocer esta situación con conferencias, etcétera, y ahora, cara a futuro, ya no lo que hemos hecho, sino lo que se va a hacer, ya tenemos comprometido con la Casa Sefarad de Madrid, pues un ciclo de 3, 4 conferencias que la daríamos a mediados de octubre, pasado las grandes fiestas, porque eso se tiene que dar a conocer y eso tiene una trascendencia además religiosa, tiene una trascendencia lágica, que muchos no la quieren ver, pero está ahí. Vaya si está ahí. Ujú. Ujú. Bueno, Dime. también está el fenómeno que algunos de las personas que son descendientes puros, digamos, de estos chuetas Mm. y que genéticamente son judíos, pero en su vida habitual no lo son, ¿no? O sea, hay gente que ha optado por rejuvenecer este contacto con el judaísmo, incluso hay algún rabino ya, pero Mm. hay otras personas que se han mantenido en el plano, digamos, religioso al margen de este devenir, ¿no? Sí, bueno, el Chueta durante siglos ha sido un católico ferviente, dado la represión brutal que existió y con lo cual, pues bueno, sí entraron en este sentido en lo que demandaba la Iglesia católica. Ujú. Lo que había en los hogares, si había judaizantes o no, si había un cripto judaísmo, bueno, hay opiniones, estudios que van en un sentido o en otro, pero lo que nunca, pero digo, nunca se olvidó era el origen. Eso nunca se olvidó. El que la represión llegara al punto de cara al exterior, a cambiar los comportamientos, etcétera, etcétera, es una cosa, pero el conocimiento que tenían todos ellos de su origen, ese sí que ha pervivido con toda nitidez. En el siglo XX, a partir de mediados del siglo XX, hubo algún interés en volver a Israel. Así sucede con el rabino Nissan Ben Abraham, que es un Nicolau Aguiló, y que además ahora es el rabino de nuestra comunidad, pero vive en Israel, como también el de José Fuster, que también vive en Israel. Pero el interés general ha sido muy pequeño. Quiero decir, no ha habido un interés en volver al judaísmo hasta muy, muy recientemente, donde algunos sí ha hecho el intento de acercarse a la sinagoga para ver cuál sería el procedimiento, etcétera. Y bueno, de hecho, ha habido un par de retornos. Y digo retornos y no digo conversión, porque no Claro, hay conversión a lo que ya eres. Entonces, pero sé que también estás es en un la... proceso complejo, ¿no? Lo del retorno no es Sí, simplemente... no es fácil, pero existe una controversia rabínica entre los sistemas de acercarse al judaísmo o de ingresar en el judaísmo, porque no es lo mismo quien nos pueda venir de fuera, que tienen procesos muy reglados, estructurados, etcétera, etcétera, que quien realmente lo que está pidiendo es un retorno, que es diferente. Y ahí es donde hay un cierto conflicto entre diferentes rabinos y la rabanut, pero que, bueno, se está solventando a favor de los miembros de los grupos chuetas que quieren volver con un proceso de aprendizaje, con un proceso de formación, con un reconocimiento claro de su interés de volver, de aceptar todas las reglas del judaísmo. Quiere decir que no es llegar, bueno, yo lo era y lo soy. No, no, no. Tú lo eras, pero hay un proceso que no es una conversión, pero un proceso paralelo para poder volver. Y esta es la situación actual. Ujú.
Bueno, repetimos la fecha este domingo 7 a las 12 del mediodía. ¿En qué sitio de Palma de Mallorca? Sí, lo haremos en la Plaza Gomila, que es el lugar original donde se instalaron las piras, ¿no? Antiguamente se conocía este lugar como el Forn dels Jueus, el horno de los judíos. Ah, amigo. O sea que eso quedó, quedó en Sí. la memoria colectiva de la gente. Entonces, hoy en día es uno de los centros turísticos de la noche mallorquina, pues hay bares, discotecas, etcétera, etcétera, una plaza muy bonita. Eh, no recuerda en absoluto para nada lo que eso fue, que estaba apartado de Palma, fuera de las murallas de Palma, porque el olor de la carne quemada era nauseabundo y por tanto pues se quitó, pero se hizo. Y entonces se produjo el acto. Y lo hacemos exactamente en el mismo sitio. Ahí, igual, en la Plaza Gomila. Bueno, desde nuestra redacción que estamos en Madrid, pues estaremos con vosotros acompañándoos en esta recordación que entiendo que se ha convertido y se convertirá en algo que todos los años convocará a la comunidad judía de las Islas Baleares y que esperamos que no solamente a la comunidad judía, también que a través de esto que comentábamos, que se conozca un poco dentro del propio mundo judío, porque sabemos que Baleares, Mallorca, es una isla muy turística a la que acuden muchos turistas ingleses y de otros países de Europa, algunos de ellos también judíos, y que están Uh paseando -huh. por donde sacrificaron a hermanos suyos sin tener ni idea de por dónde están pasando. Así que esperamos que esto vaya calando en la historia y en la memoria de los judíos, primero de España y también del mundo. Pues muchas gracias, Jorge. Haremos lo posible para que eso sea así. Muchas gracias a todos.